Amén. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de pantallas. Gloria al Señor. En esta noche vamos todos a ponernos de pie. Vamos a orar primeramente para iniciar lo que es la predicación de esta noche. Gloria al Señor. El Señor ha sido bueno. Y en esta noche vamos a disponer nuestros corazones en la presencia del Señor para escuchar y grabarnos la palabra del Señor Jesucristo con cada uno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Rey del Universo, amado Dios, en esta preciosa noche quiero, Dios mío, colocarme en tu presencia, mi Dios amado. Quiero pedirte, Señor, que tú seas usando, Dios mío, mis labios, que seas usando, Señor, mi corazón, mis pensamientos, que seas usando, Señor, todo mi ser, Padre Celestial, que todo lo que yo hable y diga en esta noche, mi Dios, sea para gloria y honra de tu nombre, mi Dios Todopoderoso. Asimismo, Señor, pedirte, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo, Señor, a través de pantalla, Señor Jesucristo, que seas preparando en sus corazones, Dios mío, un lugar donde pueda caer tu palabra, Señor, nacer y dar fruto al 100%, Padre Celestial, porque sabemos, Dios mío, que tu palabra es viva y eficaz, Padre Santo. En el nombre de Jesús quiero iniciar este mensaje, Dios mío, confiado, Señor, que tú me has dado esta palabra, Señor, y en esta noche la voy a exponer delante de tu pueblo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Decimos gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, aleluya, en el libro de los Salmos. Gloria a Dios, el libro de los Salmos, capítulo 100. Un salmo bien reconocido. Gloria al Señor, el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 3. Gloria al Señor Jesucristo, el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 3. Dice la palabra del Señor Jesucristo: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero hablar, tengo la bondad de sentarse, gloria al Señor. Quiero hablar sobre algo muy importante, tal vez una pregunta que hoy en día las personas que viven una etapa de la juventud dicen: ¿por qué estoy aquí? ¿No es cierto? Hay personas que se han suicidado y hay personas que han tratado de suicidarse por esta pregunta que no se han podido responder del por qué estamos aquí. Tal vez accidente, tal vez casualidad, tal vez propósito, tal vez no lo sabemos, pero algo sí sé, es que nosotros estamos aquí con un propósito. Quiero hablar en esta noche sobre esa pregunta, que es ¿por qué estamos aquí? Al final cada uno de nosotros tendrá su respuesta conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Pero principalmente, ¿por qué estamos aquí? Como decía, seguramente nosotros habremos pensado alguna vez que tal vez pudimos haber sido un accidente de papá y mamá, tal vez hay personas que fueron producto de una violación, podríamos llamarlo como un accidente. Hay otros que deseaban mismo tener hijos, a eso se le considera una casualidad, pero en sí el concepto es casualidad o accidente, es lo mismo, es una combinación de circunstancias imprescindibles e inevitables. Algo coincide, decimos, qué coincidencia, coinciden dos personas, pero es algo inevitable, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en un color y la otra persona piensa en el mismo color que yo estoy pensando. Estamos conectados en mente, pero no directamente de una manera verbal, ¿no es cierto? Esa es una casualidad. Una coincidencia es igualdad de formas, intereses y opiniones. Alguien dice: quisiera construir una casa, y ella también piensa lo mismo, piensa igual, entonces llegamos a un acuerdo y construimos la casa, ¿no es cierto? Para realizar el trabajo de cada día siempre se necesita de que dos personas coincidan con una misma idea, con un mismo interés y que tengan ambas las mismas opiniones, ¿no es cierto? Porque si uno piensa de una forma y otro piensa de una forma diferente, no llegaríamos a nada, ¿no es cierto? Esta es una coincidencia. Ahora bien, un propósito, y con esto iniciamos.
Propósito es algo que se hace con intención o con voluntad. Nosotros podemos pensar que a lo mejor nuestros orígenes, nuestros padres, o llegamos al lugar, a esta tierra donde nosotros estamos, pensando que a lo mejor podíamos tener algún concepto como casualidad o coincidencia, pero en realidad Dios tiene todas las cosas planeadas para nosotros, que lo que Él hace, lo hace con una intención para nosotros muy clara, y Él lo hace conforme a su voluntad. Según la ciencia, son millones de células que viajan un transcurso para que pueda formarse un bebé, ¿no es cierto? Pero de esas miles y miles de células, solo uno alcanza a nacer. Uno es el que alcanza a ingresar para que podamos nosotros ser lo que somos actualmente, ¿no es cierto? Tenemos un propósito. Dios pudo haber permitido otra persona, pero no, permitió que nosotros seamos los que ingresemos a ese lugar. Quiero recalcar este tema de Salmos, este versículo de Salmos 100, versículo 3, que dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No hay casualidad aquí, tampoco hay una coincidencia, tampoco es un accidente, sino que es un propósito. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Podríamos pensar que a lo mejor estuvo planeado. Hay gente que organiza sus tiempos para poder procrear y tener a una persona, pero en realidad quien hace este gran milagro es el Señor Jesucristo. Nada sucede en la tierra sin que sea la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces nosotros venimos y somos parte del propósito y de la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora bien, veamos el libro de los Salmos, capítulo 139, donde vamos a saber si nosotros ya fuimos tomados en cuenta desde el principio de nuestra creación en el vientre, o cuando nacimos, o cuando nosotros empezamos a tener memoria. Cuando nosotros empezamos a ser importantes para Dios y cuando nosotros hemos iniciado a contar como personas delante del Señor. Salmos 139, versículo 13 nos dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces naceríamos con un accidente. ¿Sería una casualidad o una coincidencia de que papá y mamá querían que nosotros naciéramos con las cualidades que hoy en día nosotros tenemos? En realidad, tenemos propósitos. Amén. Nuestro propósito, según aquí la Biblia, dice que desde el principio estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es decir, el Señor tenía o tiene en sus manos algo con lo que está escribiendo y está mencionando todo lo que vamos a hacer, todos los propósitos que vamos a realizar, cada camino, cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Todas estas cosas están registradas en los libros del Señor Jesucristo. Según el libro de Apocalipsis, el Señor tiene varios libros y nosotros seremos tomados en cuenta según esos libros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En este caso dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. No era que al ser un accidente el Señor estaba desinformado tal vez del asunto, o tal vez el Señor no estaba de acuerdo con esa procreación, ¿no es cierto? El Señor sabe y conoce todas las cosas porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay personas que dicen, bueno, el producto de una relación que yo no estuve de acuerdo me obliga a mí a realizar un aborto, ¿no es cierto? Ahí Argentina fue el primer país sudamericano que aprobó el aborto. El aborto allá es legal. Matar a los animales es ilegal y es pena de cárcel. El libro de Proverbios capítulo 6,
Vamos a ver si la Biblia, según la Biblia, está o no permitido el aborto. Mientras que en Salmos ya nos dice que los embriones, el embrión ya vio los ojos del Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, gloria al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuándo alguien es inocente? Cuando no sabe pensar, ni actuar, ni defenderse, ¿no es cierto? En este caso, un bebé es completamente inocente. Y la palabra del Señor nos dice que Él aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Nosotros podemos pensar y creer que a lo mejor estamos trayendo una vida a sufrir a este mundo, y pensamos que lo mejor es quitarle la vida antes que Él nazca, para que no sufra lo que nosotros estamos sufriendo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros estamos admitiendo o permitiendo es un asesinato. Y en este caso, Dios no tendrá por inocente al culpable, porque Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. No hay una casualidad, no hay una coincidencia, no hay un accidente, pero sí hay propósitos. Uno de los hombres que recalca y dice cuál fue el propósito de Dios desde antes que Él pueda nacer aquí a la tierra fue Jeremías. Eso también lo vamos a leer ahorita, el libro de Jeremías, capítulo 1. Gloria al Señor. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice el Señor, dice Jeremías está pensando también que él era un hombre incapaz. Jeremías estaba pensando que él era un niño que ni siquiera estaba dentro de los planes y del propósito de Dios. Era una persona que estaba totalmente aislada de los pensamientos y propósitos del Señor Jesucristo, hasta que en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios se le presenta a Jeremías y le dice cuál fue el propósito por el cual él nació a la tierra, y también esa respuesta es para nosotros. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice el Señor Jesucristo, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sí? Antes que ese hombre pueda llegar al vientre de la madre, ya el Señor lo conocía, y antes que él nazca, Dios ya le dio una misión y le dijo que él iba a ser profeta a las naciones. Pero él, de una manera negativa, en el versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, mira, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás y dirás todo lo que te mande. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando el Señor Jesucristo nos conoció, cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, también Él sabía cuál iba a ser el nombre que cada uno íbamos a tener actualmente. El Señor conocía y conoce nuestros tiempos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce todo nuestro ser, que aún ni siquiera nuestra palabra está en nuestros labios, o nuestro pensamiento pueda llegar a nuestros labios, y el Señor ya conoce todo lo que nosotros vamos a hablar. Ni siquiera podemos estar pensando algo y el Señor ya sabe qué es lo que nosotros vamos a pensar. Y todas estas cosas las hace Dios, porque Dios es maravilloso, Dios es poderoso, y Dios lo sabe y lo conoce todo. Entonces, bien, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros asistimos a la iglesia? ¿Por qué hemos conocido al Señor? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra misión? Si después de todas las cosas yo no soy accidente y tampoco soy casualidad, mucho menos soy una coincidencia, sino que tengo
sino que tengo un propósito del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es esa misión del Señor para cada uno de nosotros? Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, también Pablo le da esa respuesta a Timoteo y le dice lo que él debe y lo que tiene que ser. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice el Señor Jesús, dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de las siguientes cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas cosas deben ser hábitos para cada uno de nosotros. Estas tres cosas deben en nosotros ser nuestro hobby, como alguien podría decir. Esto de aquí tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestros conocimientos, de nuestro diario vivir. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Todas estas cosas nos van a servir para cumplir y llevar a cabo el propósito de Dios por el cual tiene nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros nos dediquemos a la lectura para conocimiento, la enseñanza para compartir el Evangelio de Dios y la exhortación a los hermanos que de pronto estén cayendo en pecado o estén yendo a una doctrina que sea completamente diferente a la que el Señor dejó fundamentada con nosotros. Amén. Entonces son cosas que cada uno de nosotros tenemos que ponerlos en práctica a diario para que siempre estemos protegidos, siempre estemos activos y siempre tener nuestro conocimiento en Dios firme y sólido. Dedícate a la lectura, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora bien, ya hemos leído la Biblia, ya hemos terminado de leer la Biblia, hemos leído varios libros, nos hemos dedicado a evangelizar, a predicar de pronto por ahí a los amigos o familiares. También hemos exhortado a algunas personas que están tratando de hablar o de dividir la Biblia o de dividir la iglesia. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque tenemos también una misión dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la pregunta ¿por qué estamos aquí? Tenemos una gran misión, una comisión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros, no solamente a los discípulos, sino a cada uno de nosotros. El libro de Marcos, San Marcos capítulo 16, versículo 15, un verso bastante conocido, bastante leído también. San Marcos capítulo 16, versículo 15, dice el Señor Jesucristo, no solamente para los discípulos o para los apóstoles, sino para todas las personas que han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, y les dijo, y esto dice el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque tenemos un propósito, ¿no es cierto? Porque estamos dentro de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Será que Dios me conoció desde el vientre de mi madre? Sí, nosotros fuimos conocidos por el Señor cuando nosotros estábamos dentro del corazón, dentro del vientre de nuestra madre. El Señor ya sabía y conocía nuestros planes. Ahora, cuando el día que nosotros nacimos, el Señor nos entregó una gran misión, una gran comisión para nosotros. Literalmente, no cuando nacimos desde el vientre, sino cuando nacimos en las aguas y nacimos en el Espíritu. Ese día el Señor nos entregó una comisión y nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y esas personas tendrán dos opciones: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Pero nosotros tenemos que poner en práctica con la comisión que el Señor Jesucristo nos ha enviado. Amén. Dedicarnos a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hablar si de pronto no conocemos? ¿O cómo nosotros podemos predicar si tampoco nosotros sabemos algo? El libro de Romanos capítulo 10. Gloria al Señor. No vayan a cerrar sus Biblias. El libro de Romanos
Romanos capítulo 10, versículo 13. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 13 nos va a decir a nosotros qué y por qué tenemos que hacer algo. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo las personas allá afuera invocarán a aquel en el cual ellos no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todos nos quedamos a pensar, ¿no es cierto? Porque ¿quién les podrá a ellos decir algo? ¿O cómo ellos podrán salvarse si nunca alguien les ha ido a predicar, ¿no es cierto? Por eso el Señor nos entregó una comisión y dijo: vayan y prediquen. Más adelante vamos a ver si el Señor nos da las palabras o nosotros tenemos que acomodarnos las palabras. Pero bien, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el que no puede invocar el nombre del Señor, pues lamentablemente no podrá ser salvo, incluidos nuestros familiares, porque a veces ni hasta a nuestros familiares les hemos predicado, ¿no es cierto? A veces de pronto a papá o a mamá que no conocen del Señor, tampoco a ellos les hemos predicado, o a los hermanos o a nuestros hijos. Lamentablemente, ¿cómo ellos invocarán a aquel en el cual no han creído? Nosotros tenemos en nuestro corazón algo muy valioso, que es la presencia del Señor Jesucristo. Hemos alcanzado la salvación y vamos rumbo hacia la salvación. Hemos creído en un plan de salvación y conocemos y sabemos cuál es el proceso para alcanzar la salvación. Cada uno de nosotros queremos que ojalá y todos nuestros familiares, todos nuestros amigos conozcan del Señor Jesucristo, lleguen al Señor y se arrepientan y entreguen sus vidas y puedan también alcanzar la salvación. Pero pregunta Pablo y dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo puede alguien creer si nunca se le ha hablado de algo, no es cierto? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Bienaventurados los que predican el Evangelio. El Señor Pablo aquí en esta carta nos dice dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué bueno que nos dijeran a nosotros: tenemos unos lindos pies, porque dentro de nosotros, o sea, nosotros nos movemos por nuestros pies, ¿no es cierto? Y cuando vamos a un lugar, lo que llevamos no es nuestra presencia, sino que vamos a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando alguien nos rechaza, no nos rechaza a nosotros, sino que rechaza al que nos envió. Y no rechaza nuestras palabras, sino que rechaza la palabra del Señor Jesucristo. Pero antes que rechacen, debemos llegar y enseñarles y mostrarles lo que es el plan de salvación y el Señor Jesucristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, nosotros estaremos capacitados para predicar la palabra del Señor. Nosotros seremos las personas indicadas para llevar el evangelio de salvación. O si no, ¿por qué estamos aquí? El libro de Segunda de Corintios capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4. Segunda de Corintios 3, versículo 4, dice la palabra del Señor: y tal confianza tenemos mediante Cristo. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tal vez podamos pensar que no somos capaces y podemos decir que es cierto, no somos capaces, no somos estudiados, no tenemos no tenemos buen uso, buena facilidad de palabra, pero algo sí sabemos es que el Señor nos hizo ministros competentes para su presencia, para su Espíritu, y los que estamos en el Espíritu, este Espíritu no mata, sino que el Espíritu vivifica. Cada uno de nosotros estamos dentro de la confianza del Señor Jesucristo para predicar la palabra del Señor. No solamente fue esta comisión para personas que conocían o que llevaban años en el Evangelio, no, sino para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que estamos en esta noche, en este culto, y las personas también que están viendo el video a través de pantallas. Un versículo más en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 5, nos declara que el Señor Jesucristo nos hizo por una razón. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado arras del Espíritu. La palabra arras quiere decir promesas, entonces quedaría así. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las promesas del Espíritu. Quien nos ha hecho para esto mismo es Dios. Entonces, ¿seríamos coincidencia? No, el que nos hizo para esto mismo es el Señor Jesucristo. Si estamos en esta noche, en este lugar, no es porque nosotros quisimos, no es porque tal vez alguien nos obligó, porque venimos impulsados. No, el que nos hizo para esto mismo es el Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado las promesas de su Espíritu. Ahora, si nos ponemos a pensar, a buscar, a predicar y a meditar en todas las promesas que el Señor nos ha dado, podríamos demorarnos años, porque las promesas del Señor comienzan desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todas las promesas están y se cumplen en el Señor Jesucristo. Hay personas que siguen pensando, de pronto, aunque no me veo capaz, no soy convincente, no tengo buenas palabras, pero Dios siempre va a estar poniendo las palabras necesarias para que nosotros podamos y tengamos que hablar y que decir a las personas que están conociendo del Evangelio. ¿Por qué estamos aquí entonces? ¿Será una casualidad? No. El Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor Jesucristo conoció que nosotros nos estábamos formando desde el vientre de nuestra madre, el momento que nosotros estábamos llegando ahí, nuestro Señor ya nos estaba conociendo, nos puso un nombre y nos dio también una misión. Lo bueno es que el Señor Jesucristo siempre nos ha amado, siempre nos va a amar, pero también tenemos que trabajar en la obra y en la viña del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos capaces. Todos somos capaces y tenemos que hacer algo para el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo podrá alguien saber del Señor si nunca alguien le ha hablado del Señor? ¿No es cierto? Para eso estamos nosotros. Para hablar, para predicar, para enseñar. No necesariamente hay que salir y darles un discurso enorme. A veces con pequeñas palabras poderosas en el Señor pueden transformar grandes cosas, pero siempre estar bien empapados del asunto, lo que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si no tenemos lectura, no tenemos conocimiento en Dios. Si no tenemos enseñanzas, no tendremos una capacidad de convencer a las personas, ¿no es cierto? Y si no exhortamos, tendremos un espíritu débil. Por eso es necesario que estemos constantemente conociendo, estudiando, meditando, compartiendo todo lo que el Señor Jesucristo quiera con cada uno de nosotros. La lectura en el Señor nos dará bastante conocimiento sobre el propósito y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En esta noche solamente quería hablar de este tema del por qué estamos aquí en la tierra, aquí en la iglesia, aquí en la casa, aquí con la familia, aquí con estos problemas. En realidad tenemos y tienen todas las cosas un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos que cumplir ese propósito en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.
y vamos a pedirle al Señor que nos haga capaces, aunque ya lo somos. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Entonces vamos a decirle al Señor que el Señor nos enseñe a dominar, a tener dominio propio nosotros y poder ejecutar la obra y la comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios Padre Celestial, Rey del universo. Amado Dios, en esta preciosa noche queremos darte gracias, Señor Jesucristo. A la vez, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos hagas en nuestros corazones, que formes en nuestros corazones, Dios mío, que instruyas a nuestros corazones a predicar, Señor, a hablar de tu palabra, Señor Jesucristo, a enseñar de tu palabra, mi Dios amado, a que cada día, Señor Jesucristo, podamos meditar en ti, Señor Jesucristo, dedicarnos a la lectura, Señor, a la exhortación y la enseñanza, Padre Celestial, de tu palabra, mi Dios. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que todo lo que hayamos aprendido, que lo pongamos por obra, Señor, y que también lo enseñemos a las personas que nos están rodeando cada día, Padre Celestial. Queremos pedirte sobre todas las cosas, Señor Jesucristo, que tú hagas en nuestros corazones tu obra, Señor, tu voluntad, y que podamos cumplir con el propósito por el cual hemos sido enviados, Padre Celestial, en este mundo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, mi Dios amado. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor.